Bueno, vamos a dar un nuevo episodio de basado en la investigación entre viñetas que hace rato no hablo. Así que vamos a retomar, a recordar un poco que habíamos dejado prácticamente en el punto de inflexión que marcó el Chico Amarillo de Yellow Kid, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos ahora en 1900, que ya veía otra tira en el periódico de Hearst, el periódico también que publicaba el Chico Amarillo. Esta otra tira de mano de Frederick Burr-Opper, nacido en Ohio, Estados Unidos e hijo de inmigrantes austríacos. La tira se llamaba Happy Hooligan y tira sobre un vagabundo bien intencionado, pero con mala suerte. La cuestión es que sería una tira exitosa que ya perdurara hasta el año 1932, que se dejara debido a problemas en la visión de Opper. Se le asigna ser la primera tira con repercusión internacional y también la primera en trascender su medio a otro al contar con sus propios cortometrajes con actores reales al poco tiempo de ver la luz, entre 1900 y 1902, bajo la dirección de Stuart Blackton, quien trabajara en películas mudas en la incipiente industria cinematográfica. Este personaje de Happy Hooligan incluso parece haber sido inspiración para uno de los personajes del actor de cine mudo Charles Chaplin, años más tarde, el vagabundo. En cuanto a la evolución del cómics en sí, destaca que además Happy Hooligan ya utilizaba los globos de texto de manera integrada consistentemente, abriendo un siglo XX con el estilo de historieta moderna bastante consolidada. Y el estilo de Hopper sería influencia de muchos artistas futuros. Otra de las historietas de las primeras en ya mostrarse consolidada en el estilo de usar solo globos de diálogo es Lady Bountiful, del neoyorquino Eugene Gilroy Sheen Carr. No solo eso, sino que también puede que sea la primera en hacer uso de obscenicons o grolixis, que son las clásicas puteadas encubiertas entre símbolos de los cómics. Incluso puede que sea de las primeras en incluir otro tipo de imágenes dentro del globo de texto para expresar ideas. Vimos que los casos que marcaron cierta inflexión en el origen del cómic fueron muy particulares, como el del abogado Von Goes, el del profesor Topfer. Bueno, Jim Carr no es la excepción. Si bien de chico le gustaba dibujar, no pasó por ninguna escuela de arte y de todas maneras logró encontrar trabajo de historietista. Además de ser uno de los primeros en adoptar el formato de historieta moderna desde un principio, el uso de obscenicons y otras simbologías, muy probablemente sea también quien ponga a una mujer de protagonista en una historieta. Lady Bountiful era una mujer pudiente que quería ayudar o adoptar a huérfanos y chicos de la calle. La tira, como las de la época, sigue teniendo un tono humorístico, el cual probablemente le haya llevado en pensar en el uso de los obscenicons. Podemos ver todo esto y lo que podría llegar a ser el primer ejemplo de historieta moderna consolidada en la publicación del 1 de noviembre de 1901. Ya hemos hablado de Little Nemo, que se caracterizaba por tener un trazo bien definido y constante en los dibujos, generalmente delimitando claramente los colores. Esto, que en un principio era parte debido a cuestiones técnicas de impresión, terminaría dando lugar, junto con otras características propias del cómic franco-belga, o bande dessinée, como se lo llama allí, al estilo llamado línea clara. En 1905, poco después de que surgiera Little Nemo, el ilustrador francés Émile Joseph Porphyre, disculpen, voy a hablar bastantes palabras, algunas palabras en francés sin saber francés. Resumiendo, este ilustrador francés también se lo conocía como Pinchón. Traía a Bécassine en una revista francesa enfocada en el público juvenil femenino llamada La Semaine de Suzette. Aunque en esta historieta aún se usaba el texto debajo de cada dibujo, puede ser una de las raíces de lo que se denomina línea clara. Pero la línea clara solo es una línea definida en el dibujo. En realidad, el estilo acumularía el siguiente conjunto particular de características: la línea continua y clara,
de espesor constante, ausencia de escalas de colores y tonos intermedios, ausencia de sombras, sobre todo en personas, combinación de personas caricaturescas en escenarios realistas, uso de viñetas clásicas, es decir, delimitadas por una línea sin desbordamientos o cambios de tamaños muy significativos, globos de texto usualmente rectangulares, uso de letras minúsculas en los globos de texto, por mencionar algunas. Como anticipé, estas características estaban sumidas en un principio a limitaciones técnicas de las impresiones y a un estilo reciente, pero luego este conjunto de particularidades demostró tener una belleza estética particular que quien tal vez más la supo explotar fue Hergé, en la historieta belga Tintín, desde fines de los años 20. Y si bien fue este artista quien más terminó definiendo las características de este estilo, la denominación línea clara en realidad fue dada recién en 1977 en la exposición de la obra de Tintín en Rotterdam, Países Bajos, por el dibujante holandés Joost Zwarte. En 1907 se comenzaba a publicar a Matt de Harry Conway Bud Fisher en el San Francisco Chronicle, que meses más tarde pasaría a llamarse Matt and Jeff al llegar otro protagonista. Fisher logró mantener los derechos sobre su creación, que venía dando que hablar, y pegar un salto a una mayor popularidad. Destaca por ser la primera historieta publicada diariamente con éxito y es otro gran ejemplo de continuidad porque lo hizo hasta el año 1982, pasando claro por distintos autores. Tanta es la popularidad de este par, Matt and Jeff, que en Estados Unidos y otros lugares puede ser común que alguien tilde de Matt and Jeff a un par de personas de diferentes tamaños. El hecho de que salgan tiras diarias permitió cierta continuidad en las tiras. Las tiras dominicales eran diseñadas para ser cortas, autoconclusivas y temporalmente independientes. El hecho que las tiras salgan todos los días permitió una mejor integración del lector a un mundo que se construía día a día, por más que cada día se cuente un gag distinto. Es decir, se lograba una mejor construcción de un mundo de situaciones, vivencias y personajes que incluso los adultos comenzaron a saber disfrutar día a día. Lo que llevó a la serie sobre familias, siendo la más conocida Bring Up Father de George McManus y publicada desde 1913. El éxito de esta serie fue tal que llamó la atención en Europa al punto de que Alan Saint-Ogan sea pionero en utilizar el globo de diálogo en un cómic francés y que Hergé se vea atraído por su estructura y línea clara. Por otro lado, también tuvo fuerte impacto en Japón, que comenzara a publicarse desde 1923. Esta cuestión de continuidad se entiende en un ejemplo muy particular, Gasoline Alley, en el cual sus personajes incluso envejecen con el pasar del tiempo real en el tiempo ficticio. En 1911 se comenzaba a publicar Judge Rummy de Ted Dorgan, otro ejemplo de Funny Animals, de animales graciosos. En esta tira los personajes eran perros antropomorfizados y en el remate de la última viñeta algunos quedaban patas para arriba. Quizá a alguien esto le recuerde a otra historieta, a Condorito, pero a Judge Rummy le faltaba el plop del remate. Plop, una onomatopeya algo tan usado en los cómics. ¿Cuándo habrán ingresado en los mismos? En lo personal pude rastrear hasta un ejemplo de 1918 se muestra que deben de estar viendo ahora. Corresponde a una tira llamada Barry the Boob, del destacado Elsie Chrysler Segar. En este ejemplo singular vemos de todo, de lo que vemos hoy en día en una historieta moderna. Globos de texto, sensogramas, como las gotitas de llanto y preocupación en la tercera y cuarta viñeta, y en la última líneas de movimiento y dos palabras onomatopéyicas. Acá aprovecho para diferenciar los sensogramas con respecto a los ideogramas, en que los sensogramas se refieren más a sensaciones que a ideas, como su nombre lo sugiere. Tanto los ideogramas como los sensogramas comenzarían a utilizarse cada vez más en el cómic, sobre todo en el de humor gráfico. Manuel Barrero, un estudioso español, indica que estas icónicas metáforas visualizadas son parte del metalenguaje simbólico característico de la historieta. Eso es todo por hoy. Ya nos vamos a encontrar en un nuevo video de Investigando entre Viñetas, donde comenzaremos con la historieta de aventura que nació en esta década del 20, en el siglo XX.